Espera en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Padre, gracias por este tiempo tan precioso donde hoy damos inicio, Señor, un comienzo de semana, tomados de tu mano, Señor. Y como pueblo tuyo, Señor, que tú redimiste, Señor, allí en la cruz del Calvario, Dios, como iglesia, Señor, que tú escogiste, Padre. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, a invocar tu nombre, a darte gracias por toda esta semana, Dios, que termine y que comienza el día de hoy, Señor. Agradeciéndote, Señor, porque tú has sido nuestro refugio, tú has sido nuestro consuelo, tú has sido nuestro protector, Señor. Tú eres nuestra salvación y nuestra gloria, Señor. Tú eres nuestra roca que nos ha fortalecido, Señor, durante todo este tiempo, Padre. Y que como iglesia, en esta mañana, queremos venir a levantar, Señor, una oración de gratitud, Dios, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste hace más de 2000 años allí en la cruz del Calvario, Señor, donde se deja reflejado todo tu amor por tu iglesia, Señor, donde se queda reflejado, Señor, todo tu amor por el universo, por el mundo, amado Dios. Gracias, Dios, por esta mañana. Hoy como iglesia nos congregamos, nos reunimos, Señor, para elevar una oración, para elevar, Dios, levantar nuestras manos en gratitud, Dios, como tú nos has sostenido hasta el día de hoy. Porque así como dice tu palabra, en ti vivimos y en ti somos, Señor, y en ti nos movemos, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Que hoy podamos, Dios, en gratitud, Dios, derramar nuestros corazones, como dice tu palabra, Señor. Que podamos reconocerte en todos nuestros caminos, Dios, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra fortaleza y tú eres nuestra salvación. En el nombre de Jesús queremos levantar un cántico, Dios, de adoración. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Dios, queremos levantar un canto, Señor, en la cual te reconocemos como nuestro único Dios, soberano en la tierra, Dios, y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Mis pies, inocente de maldad, mas cargo mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí
la gloria por su obra. Volvemos al Salmo 62, esta vez para hacer nuestra oración de confesión. Y quiero leer la segunda parte de este pasaje del Salmo 62. Vamos a leer a partir del versículo 8. El hermano ya nos dirigía ahorita al inicio en los primeros. Y leo en favor de ustedes, dice así: confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Una quimera es la gente de humilde cuna y una mentira la gente de alta alcurnia. Si les pones juntos en la balanza, todos ellos no pesan nada. No confíen en la extorsión, ni se hagan ilusiones con sus rapiñas, y aunque se multipliquen sus riquezas, no pongan el corazón en ellas. Una cosa ha dicho Dios y 2 veces lo he escuchado: que tú, oh Dios, eres poderoso, que tú, Señor, eres todo amor, que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. Ahorita el hermano en la primera parte nos hablaba de cómo el salmista se refugiaba en el Señor y lo consideraba una roca. Y yo pensaba en una roca y solo se me venía a la cabeza la piedra del Peñol. No sé si todos la conocen. Si no la conocen, Dios les permita conocerla. Es una creación muy bonita. Y fui al texto a mirar qué significaba roca y, hermanos, me sorprendí. No significa una roca como la piedra del Peñol. La piedra del Peñol tiene 220 metros. Se refiere a una roca llamada acantilados. Son las piedras o las rocas que están casi siempre en el mar, donde pegan las olas. Y por 220 metros pasaron hace rato. El acantilado más grande del mundo, les pido que imaginen 220 metros de altura. Pero imagínense en 7 piedras más de esas, encima de la piedra del Peñol. Una cosa que yo no puedo imaginar, que solo me da miedo de pensar que hay algo tan grande. A ese tipo de roca se refería el salmista. Pero lastimosamente, sabiendo que Jesús es una roca mayor a eso creado, hacemos como el salmista dice acá. Ponemos nuestra confianza en la gente, en el dinero, en las riquezas, en el poder que creemos tener como seres humanos, cuando Jesús es la roca que supera cualquier imaginación. Y te invito a que en esta mañana vayas delante del Señor pensando en tu problema, en tu necesidad, en tu lucha, pensando en que Él de verdad es la roca segura, que solo en Él puedes confiar. Padre Santo, gracias por tu amor, por tu poder y tu justicia, de la que habla, Señor, en el último versículo de este salmo. Gracias, Señor, por tu palabra, que hoy nos refleja, Señor, nuestro pecado, porque ante los problemas no descansamos, como dice el salmista que hacía él. Y ese descanso se veía reflejado en 2 actitudes: en callar y en estar quieto. Señor, yo te pido perdón porque ante los problemas, ante mis luchas, ante mis necesidades, me desespero. Busco ayuda en otro ser humano, busco ayuda en otro camino, busco ayuda en el dinero, en el poder, en las malas acciones, Señor. Cuando aquí el salmista, que también estaba a punto de morir, que fue engañado, que le mentían, pudo descansar en ti, Señor. Y yo te pido que nuestro corazón hoy repose en la obra de Cristo, que es la única roca verdadera. Señor, tú moriste por nosotros y resucitaste. Tú ya pagaste, Señor. Cantábamos que vivimos porque tú ya moriste por nosotros, Señor. Y si no podemos imaginar una piedra tan grande como de la que habla el salmista, tú eres aún más grande, que eres dueño de todo, creador de todo. Señor, ayúdanos a confiar en tu poder, en tu amor y en tu justicia, Señor, por favor. Que nuestro corazón se realmente descanse en tu poder y en tu amor, Señor. Ayúdanos a reconocerte como nuestra única victoria, porque Jesús es nuestra única victoria, Señor. Perdónanos y ayúdanos a estar en todo tiempo delante de ti, como dice el Salmo, a derramarnos delante de ti, a contarte todo y a descansar en tu poder y en tu fidelidad, Señor.
Te lo pedimos, Señor, así, reconociendo que tu obra es suficiente para sustentarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Espina su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esta cruz para salvarme a mí. Espíritu en mí, Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo
Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está en mí. La tumba vigilada fue, en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Seguimos adorando al Señor, pero antes de hacer la lectura del texto y de elevar una oración, quiero recordarles que tanto en la entrada como detrás de esta columna usted va a encontrar dos urnas de color naranja, donde va a encontrar estos sobres. Dentro de ellos va a encontrar usted este volante, el cual por razones de legalidad, ya que somos una iglesia que tiene que rendir cuentas ante el Estado y diferentes entidades, usted debe diligenciar, o si lo prefiere, por razones de protocolo de seguridad, hacerlo a través de medios electrónicos. Usted va a encontrar aquí un código que usted puede escanear y a través de su celular usted puede hacer un depósito a la cuenta directa de la iglesia conforme lo que Dios ha puesto en sus corazones. Teniendo esto claro, quiero que pongamos nuestros ojos sobre el versículo 8 del Salmo 62. Dice allí el salmista: confía siempre en Él, pueblo mío, ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Amén. La versión que citaba nuestro hermano José al principio, la Reina Valera, dice que derramemos nuestros corazones, y aquí la idea es cuando el pueblo de Israel venía a traer una ofrenda de libación y derramaban ante el altar aceite, vino y lo más precioso que ellos podían traer delante del Señor. Y con esto en mente quiero animarles e invitarles para que abramos y derramemos nuestro corazón en adoración en esta mañana al Señor. Y una forma como también adoramos al Señor no solo es con nuestras oraciones, con nuestros cánticos, porque todo lo que hacemos es para la gloria del Señor y es una adoración para Él, pero también entendiendo que
lo hacemos con lo que Él nos ha dado. Y en el versículo 10 nos habla algo muy importante, y es que aquello que traemos nosotros debe ser una ofrenda santificada por el Señor, no una ofrenda que sea el producto de nuestras fuerzas y muchas veces hasta de nuestra pecaminosidad, sino una ofrenda santificada. Y por esta razón debemos poner nuestra confianza es en el Dios que nos bendice y no en las bendiciones mismas. No podemos poner nuestro corazón en ellas. Así que en esta mañana, con esto en mente, pongamos nuestro corazón delante del Señor que nos bendice, delante del Señor que es quien nos provee. Y si tú tienes hoy algo para entregar al Señor en adoración, hazlo con gratitud, hazlo con gozo. Y si no tienes para traer algo ante el Señor, dice también en la palabra, versículo 9, que si ponemos al rico, al humilde, ante una balanza, todos somos iguales delante de Dios. Pero lo mejor que puedes traer al Señor es tu corazón, tu rendición delante de Él. Así que humillémonos esta mañana delante del Señor, rindamos adoración a Él. Y allí donde tú estás, levanta una oración, adora al Señor y dale gracias, porque Él es tu confianza, Él es tu roca, Él es tu provisión. Señor, te damos gracias. Hoy venimos a derramar nuestros corazones delante de ti, a entregarte nuestras vidas. Abrimos nuestros corazones en tu presencia, porque necesitamos ser llenados por ti. Padre, hoy presentamos ante ti, Señor, estas ofrendas, que son el resultado de las grandes bendiciones que tú anticipadamente nos has dado. Y por eso, con gozo, con gratitud, hoy venimos a ti, no porque sea algo que nos impongan, sino es algo que nace de nuestro corazón, de lo más profundo, como una muestra de adoración, como una muestra de rendición delante de ti, el Dios Todopoderoso. Hoy nos gozamos en tu presencia, Señor, de tener esta oportunidad y privilegio de traer estas libaciones delante de ti, y por eso te adoramos, Señor. Amén. Y vivo está en mí, derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí, en tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí, derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. Señor, gracias, porque es cierto, Jesús, que por tu obra ya no estamos derrotados, Señor. En otro tiempo éramos esclavos de nuestro pecado y el poder de este pecado nos condenaba. Hoy luchamos con pecados, pero no somos esclavos de sus pecados. Y eso gracias a que tú no solamente moriste, sino que saliste de la tumba, resucitaste al tercer día, y por tu resurrección, Señor, nosotros cobramos vida contigo. Gracias, de verdad, porque hoy en ti tu pueblo vivo está, Señor. Aquel pueblo que andaba en tinieblas, aquel pueblo que estaba muerto en delitos y pecados, hoy, Señor, hemos cobrado vida por ti. Derrotados ya no estamos. En ti, Señor, hemos cobrado sentido, hemos cobrado un nuevo ánimo, nuestra vida pasa a ser diferente, porque tú, Señor, has hecho algo especial, porque tú entregaste tu vida, Señor, derramaste tu sangre, tú fuiste sacado a las afueras de la ciudad, humillado, maltratado, despreciado, Señor, para que nosotros, pecadores como nosotros, alcanzáramos a abrazar la victoria que tú obtuviste, Señor, venciendo la muerte. Gracias porque
derrotados ya no estamos, Señor. Hoy podemos cantar de tu victoria en nosotros. Bendito eres. Señor, gracias porque aunque luchamos también, no solamente con pecado, sino con la consecuencia de nuestros pecados, con serios problemas, con dificultades, con luchas, con sufrimientos, con tribulaciones, Señor. Sin embargo, podemos confiarnos de que sabes, Señor, por ti, solamente por ti, la roca, aquel peñasco, aquel acantilado enorme, no se compara a lo que tú has hecho para poner nuestros pies sobre una peña, sobre lugar seguro, Señor, para que no resbalemos. Gracias porque en ti estamos seguros y ningún problema, por grande, ningún sufrimiento, por profundo que sea, nos va a derrotar, sino que en ti alcanzaremos la victoria, Señor. Gracias por tu amor y por tu bondad en medio nuestro. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. ¿Qué tal si volvemos a cantar, hermanos? Entonemos nuevamente este canto y hagámoslo con entendimiento. Tú no estás derrotado, no por lo que tú hiciste, sino por lo que otro hizo por nosotros en la cruz. Y vivo está en mí, derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí, en tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí, derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí, en tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí, derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí, en tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí, derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí, en tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo estás en mí. Señor, gracias porque cuando los afanes, las tribulaciones, las grandes tormentas vienen a nuestra vida y nos sentimos desmayar, nos sentimos que no podemos más, tu Espíritu nos levanta con poder, Señor. Gracias porque por tu Espíritu Santo somos guiados y acercados de nuevo a tu cruz. Gracias porque por la obra maravillosa de tu Espíritu en nosotros, oh Dios, somos convencidos también de nuestros pecados, errores. Somos convencidos de juicio y de justicia. Y sabes, Señor, en esta mañana yo quiero clamarte, llena este lugar y el corazón de cada persona que está acá con tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Llénanos por favor de ti, hermano, allí donde estás. Clámale a Dios que te llene con su Espíritu Santo, porque solamente por la obra del Espíritu nosotros alcanzamos también la victoria de Cristo en nosotros. Podemos abrazarla, podemos disfrutarla. Señor Dios y Dios Todopoderoso y Eterno, llénanos por favor con tu presencia. Llena este lugar con tu poder de tal manera
que podamos adorarte, bendecirte, glorificarte, exaltarte, Señor. Y ahorita en la predicación de tu palabra, Señor, muévete con gran poder y ven a nuestros corazones haciendo lo que tú quieres hacer por el poder de tu palabra, Señor. Yo te lo ruego así, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, muy buenos días. ¿Qué tal si nos damos un saludito? Dios los bendiga, sean todos cordialmente bienvenidos. Voltéate y saluda a los que están detrás de ti, a los que están al lado. Démonos un saludito. Como bien, a veces cuando vienen días festivos como mañana nos toca luchar y desafiarnos con esa competencia de que algunos salen de viaje, que algunos salen de paseo. Y bueno, Dios bendiga a los hermanos que salen y nos permita a nosotros crecer y fortalecernos en esta mañana acá. Algunos salen por cuestiones de trabajo, otros salen por cuestiones de diversión, porque necesitan vacacionar también. Y bueno, gloria al Señor por todo eso, ¿no? Así. Ok, bueno, estamos comenzando un domingo, pero comenzando no, estamos en una serie de predicaciones basada en el libro de Hebreos, la serie de predicaciones que tiene como título El Gran Sumo Sacerdote, y hoy vamos para nuestro tema número 3. Y para comenzar, para introducirnos, yo quisiera preguntar a los papás, voy a preguntar a los papás, a los hombres que son padres, ¿cuál es la causa por la cual más tienes que amonestar a tus hijos? Por favor, compartamos allí, a ver, compartamos. Sí, hermano Imael. La desobediencia, bueno, ¿quién dice otra cosa? Aparte de la desobediencia, que hagan lo recto delante del Señor. ¿Ok? ¿Alguien más? Samuelito no quiere que el papá diga algo. Ok, vamos a preguntarle a las mamás, ¿por qué las mamás a veces se exaltan tanto con los hijitos? ¿Cuál es la mayor causa de esa exaltación? ¿Qué es lo que los hijos hacen o dejan de hacer que las exalta? Por favor, mamás, ayudémonos, que los papás como que estaban muy tímidos. Vamos, ustedes que no son tan tímidas. Sí, Vivianita. El desorden, ok. Desobediencia, ok. ¿Quién más? La rebeldía, ok. Bueno, ¿no les ha pasado esta mañana cuando salgo de la casa, encontré en una silla, en el andén de la casa tengo 2 sillas y en una silla encontré un billete de 2,000 pesos? Y mi esposa, ay, eran en mi pasaje ayer, no sé dónde lo dejé. ¿Eso cómo se llama? O sea, ¿por qué los dejo ahí? Descuido. ¿No se han dado cuenta que el niño sale a hacer el mandado y a veces botó la plata? ¿Por qué? Lo hizo porque quería, ay, voy a ver si boto este billetico. No, por descuido. Porque trae cosas que no son. Se le mandó a traer arepas y trajo quesito. ¿Por qué? Por descuido. ¿Cierto? Una de las causales más grandes de los deterioros o pequeñas riñas maritales se da justamente porque uno de los dos está descuidando detalles importantes. El descuido es uno de los grandes problemas con el cual el cristianismo tiene que luchar, tenemos que enfrentarse, ¿cierto? Entonces el niño, ay mamá, yo no lo vi, yo no caí en cuenta, ¿por qué? ¿Cierto? Hay la rebeldía, es verdad, la desobediencia, el desorden, son causas por las cuales nos exaltamos y tenemos que estar exhortándonos permanentemente. No obstante, el tema de hoy, el texto que hoy vamos a abordar, señala como primera medida de la problemática entre los cristianos el descuido, el despiste. A veces nos despistamos y no es que el cristiano se rebele contra el Señor, no, sino que nos descuidamos, nos relajamos, como le pasa a mi Nacional. Bueno, no es que sea muy hincha, pero me gusta el equipo nacional. Cuando ya están las mejores, yo no sé si los hinchas del Nacional se han dado cuenta que solamente la confianza los hace descuidarse y la confianza los mata. Entonces, un descuido nos puede llevar a grandes catástrofes, como le pasó a la iglesia en Sardis, que vivían en un acantilado. Precisamente su postura era un acantilado y ellos se creían que nada los podría atravesar,
pero el despiste de un soldado hizo que los enemigos que tenían la mirada puesta sobre ellos las 24 horas de cada día, por ahí les entraron. Cuando se le cayó el casco, vieron por dónde la fuerza enemiga estaba pendiente y vieron por dónde el soldado se iba a bajar de su garita para bajar a coger el casco. Cuando vieron por dónde el soldado bajó, cogió su casco y volvió a subir, por ahí fue la entrada. Ese fue el punto débil. El soldado no estuvo pendiente de que los ojos de los enemigos estaban puestos sobre ellos, y ese despiste les costó bastante caro. Quiero entonces con esto invitarles para que vamos al libro de Hebreos capítulo 2. Hoy vamos a estar en todo el desarrollando todo el capítulo 2. Les ruego me tengan paciencia porque la verdad hay varios temas allí. No pretendo abordar ni dar la información de todo su contenido porque la verdad hay mucho que decir, pero voy a decir lo que compete a mi propósito. Y quiero decirles, mi propósito es que mi anhelo de todo corazón para con ustedes y conmigo mismo, ¿no? Porque esto aplica también para mí, es que tomemos cartas en cuanto al avivamiento que cada uno necesita en su corazón. Por descuido, la palabra del Señor parece que no estuviera haciendo mella en nuestros corazones. Por descuido, parece que no crecemos espiritualmente. Por descuido, parece que nuestra relación con el Señor se torna en algo pasajero, en parte de un paisaje. Y nosotros necesitamos tomar cartas en el asunto, de tal manera que veamos al Dios Todopoderoso obrando con su palabra poderosa y suficiente, transformando nuestras vidas. ¿No anhelas eso? ¿No anhelas tu vida transformada, tus hijos, tu esposo, tus finanzas, tu sexualidad transformado? Nosotros anhelamos vidas transformadas porque Dios nos hizo, nosotros caímos y Dios ha mandado a su Hijo para transformar nuestras vidas. Así que anhelamos una transformación, yo anhelo una transformación cada día para mi vida y eso es lo que busco, que cada uno de nosotros tomemos cartas en el asunto, en nuestra transformación, en un avivamiento de la palabra. Con eso en mente, hermanos, les ruego, vayamos por favor a la epístola a los Hebreos. Quisiera si me regalan un poquito más de volumen a los retornos para no tenerme que acercar tanto, y siento que estoy haciendo mucha fuerza. Gracias, ingeniero de sonido, Andrés Felipe, Dios te bendiga, hermano. Gracias también a la ingeniera de proyecciones, Danielita. Gracias por proyectarle a los hermanos el texto bíblico en pantalla, de tal manera que eso les ayuda a quienes no traen Biblia o a quienes por alguna circunstancia visual no logran ver la de ustedes. En pantalla tenemos ahí el texto de la NBI, y leo entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hebreos capítulo 2 en la Nueva Versión Internacional, y dice de la siguiente manera: Por eso es necesario que prestemos más atención. La Reina Valera dice: por tanto, es necesario que prestemos más atención. ¿A qué cosa? A lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, la semana pasada hablamos, ¿no?, de los ángeles, la angeología y la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Hoy el tema entonces trae parte de allá y nos dice: porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo, dice el versículo 3, escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, con prodigios diversos, milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Versículo 5, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, tanto el que santifica como
los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice: yo confiaré en él, y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser sumo sacerdote y fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede entonces socorrer a los que son tentados. Amén. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Acompáñenme para orar y que el Señor nos permita profundizar en ella y ser edificados, desafiados y consolados a través de ella. Padre bueno, te damos gracias en esta hora por tu bendita palabra. Queremos que por favor abras nuestro entendimiento, nos ilumines y podamos, Señor, estar dispuestos, tener un corazón como un terreno apto para que la semilla de tu palabra hoy venga y sea sembrada una vez más, profundice, que tu palabra pueda echar raíces en nosotros, crecer y dar buenos frutos, Señor. Yo te ruego, bendíceme y úsame como instrumento en tus manos, de tal manera que predique tu propósito y no mis emociones. Te lo ruego así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, ¿qué encontramos aquí? Es interesante que el autor nos comienza diciendo, los primeros 5 versículos, trata un tema muy específico, y ese tema es justamente la salvación, ¿sí? Él viene diciendo, por eso, ¿por qué? ¿Por qué? Por lo que viene diciendo, Jesús es superior a los ángeles. No fue bajo los ángeles que Dios sometió todo, no es bajo los ángeles que estarán todos los enemigos de Dios, sino bajo Jesús. Y luego sigue diciendo, por eso es necesario que nosotros prestemos más que, interesantemente, más atención, prestemos, le demos más prioridad, le demos mayor importancia, relevancia, que coloquemos en alto lugar, en la posición que le corresponde de nuestro corazón, el mensaje que nosotros hemos oído. Y es que ha oído, el pueblo viene, el autor viene diciéndoles desde el versículo 1, capítulo 1, Dios ha hablado. Muchas veces, de diversas maneras. Dios habla. Hay un mensaje de parte de Dios al que la iglesia, los cristianos a los cuales el autor de Hebreos se está refiriendo, han descuidado, han estado tan ocupados o tan inquietos. Bueno, recordemos el contexto de la iglesia, de la audiencia a la cual el autor de Hebreos le está escribiendo. Es una audiencia que está sufriendo persecución, que pareciera ser el imperio romano, en ese momento dirigido por Nerón, está persiguiendo a la iglesia, ha quemado cristianos como antorchas de su palacio, los ha envuelto en unas columnas, en unos pilares, los han amarrado, les han envuelto el hecho y los han encendido, el hecho con el que en los pueblos a veces quemaban los marranos, se los envolvían y con eso alumbraban los pasillos del palacio, antorchas humanas, ¿no? Entonces la iglesia está subviviendo una persecución, están perdiendo sus bienes, les están despropiando sus cosas, se las están quitando y están desanimados, ellos están sufriendo. Así que si usted pensaba, estimado hermano, estimada hermana, que el sufrimiento que usted está viviendo es lo peor que le podría pasar a un ser humano, déjame decirte, estamos muy equivocados. Eso es nada comparado con lo que la iglesia de Hebreos tuvo que enfrentarse. Esta es una iglesia la cual sí sufrió, la cual estaba bajo una persecución como ninguno de nosotros jamás ha llegado a estar. Ellos entonces tienen grandes motivos para los cuales tal vez estarse desanimando y descuidar una salvación tan grande, porque estaban ocupados de salvaciones menores. Así, con esto en mente, quiero decirles el tema, el título para mi predicación de hoy es una salvación superior. Hemos
titulado nuestra serie, El Gran Sumo Sacerdote. El primer tema fue el más grande que los grandes. El tema de hace 8 días es Jesús superior a los ángeles, y el tema de hoy es una salvación superior. Todos tenemos diferentes salvaciones temporales. ¿Cuántas veces mi mamá me salvó de que me fuera al hueco? ¿Cierto? Esa persona me salvó de no irme al abismo, etcétera, etcétera. Siempre tenemos salvaciones temporales, pero aquí tenemos una salvación más grande, y esa era parte de lo que estaba viviendo la audiencia de Hebreos, donde ellos estaban desesperados porque habían situaciones tan engorrosas y necesitaban ser salvos de esa salvación, pero estaban descuidando la más grande salvación. Y por eso es que el autor les está diciendo, así pues, es necesario que prestemos más atención. Con esto, entonces, si el tema número 1 que el autor apunta es la salvación, yo quiero preguntar ¿a quién corresponde esa salvación? Ya sabemos que viene del Señor, ¿no? Pero ¿a quién corresponde esa salvación? A los creyentes, a los que la tenían descuidada. A ellos les fue entregada, a ellos les fue dada esa salvación. Así que si hablamos de una salvación superior, tengo que hablar en primera instancia, el primer punto es una salvación más grande y superior, corresponde a los creyentes en Cristo, no corresponde a cualquiera. Es una salvación que corresponde a los creyentes en Cristo. El capítulo 1, versículo 13, quisiera que miremos allí, por favor. Dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Esto nos está revelando ya que todos los que no son cristianos en alguna manera se han denominado seguidores de otro, no de Dios. Por tal razón hacen parte de los enemigos de Dios. Con eso terminamos la semana pasada en las aplicaciones. ¿Cómo terminarán entonces ellos sometidos, aplastados bajo los pies de Cristo? Entonces, con esto en mente, quiero aclarar de que la salvación no es para todo el mundo, sino para los cristianos en Cristo. Es que hay muchos que creen, hay muchos creyentes, pero ¿creyentes de qué o de quién? Esta salvación corresponde a los cristianos en Cristo. Pero si así como la salvación es entregada a los creyentes, entonces también es a los creyentes a los que la Biblia le está llamando. El autor de Hebreos les está haciendo una exhortación. Recuerda que les dije que los 13 capítulos de la epístola a los Hebreos, en la introducción, que fue el tema número 1, les dije que el autor en Hebreos está haciendo un sermón largo, lleno de exhortaciones, o varios sermones llenos de exhortaciones a la iglesia de los judío-cristianos. Epístola que en alguna manera sale siendo una epístola universal porque aplica para todos los que hemos llegado al Señor, y hoy podemos decir, esa salvación también es mía, también me corresponde a mí. Yo quisiera que todos ustedes pudieran decir eso, esa salvación superior me corresponde a mí. Ahorita, ¿qué cantábamos? Por su muerte hoy vivo yo, y por su espíritu en mí tengo la victoria. Entonces yo creo que todos ustedes, espero, nos comuniquemos, nos identifiquemos con esto. Esa salvación nos corresponde a nosotros, no solamente a la audiencia judío-cristiana del autor de Hebreos, sino que nos corresponde a nosotros. Pero como la salvación fue entregada a los creyentes en Cristo, también corresponde a los creyentes en Cristo hacer hasta lo imposible. Ojo, no lo posible lo hace cualquiera que no sea creyente. Los creyentes nos corresponde hacer hasta lo imposible por tener cuidado de ella. Jesucristo dijo: orad, ayunad, velad para que no entréis en tentación. En otras palabras, para que no descuidéis tu salvación. ¿Se dan cuenta? Cómo el llamado es del Señor, obligándose. El cristiano entonces debe ser responsable de obligarse a no descuidar por nada, porque cada vez que se descuide, yo recuerdo, tenían mis hijos muy temprana edad, estaban muy pequeños, íbamos en un Renaultcito 12 un sábado en la noche para Cocorná, y salimos como a las 8:30 de la noche, tanqué en la bomba de Terpel de Caribe, allá junto a la terminal de transporte, y arrancamos para Cocorná. Y es particular, vivíamos cuando eso en Campo Valdés, y es particular porque se vació un torrencial de agua impresionante, y cuando subimos y tomamos la carretera ya saliéndonos de la autopista Medellín-Bogotá, era una vía destapada, muy estrecha, y las plumillas no daban abasto.
no tenía aire acondicionado, los vidrios empañados, y era con el vidrio medio bajado para tratar de ver el borde del abismo o la montaña, y no darme contra la montaña o no irme al abismo. La tensión era impresionante. Mis niños iban tensionados. Aquí hay niños y yo sé que todos los niños sufren tensión, ellos también se estresan como nosotros, ellos también se preocupan como nosotros, y la tensión era tremenda. Un leve descuido podía costarme la vida de toda mi familia. Yo no podía descuidarme. Entonces, en ese orden de ideas, el creyente es obligado, no es una opción, es una obligación. Esto no es opcional, cuidar de su salvación. No porque la vaya a perder, ojo, vamos a desarrollar eso en un momento. Pero entonces, quiero decirles, el autor habla a judeocristianos y a los que por la obra redentora hemos sido constituidos hijos de Dios, a los que, habiendo recibido tan semejante salvación, atravesamos por diferentes circunstancias. No porque hayamos recibido salvación, recibimos tribulación. No, es que en este mundo todos tendremos que pasar por aflicciones. Toda la humanidad tendremos aflicciones, y Jesús se lo dijo también a sus apóstoles: en este mundo tendrán tribulaciones, tendrán aflicciones, pero no teman, yo ya he vencido al mundo. Entonces, como todos los que hemos recibido la salvación, también tenemos que enfrentar circunstancias difíciles. Naturalmente, esas circunstancias adversas, esos obstáculos, esas situaciones llenas de temores, llenas de dudas y de incertidumbres, nos hacen desanimar, y ese desánimo nos lleva a un descuido muchas veces. Otras veces no es ni el desánimo, sin embargo, descuidamos lo urgente por darle lugar a lo importante. Y entonces, en ese orden de ideas, descuidamos nuestra relación con el Señor, olvidando el alto costo de nuestra libertad. Como lo dice entonces el capítulo 2, versículo 1, por esto, ya que ha pasado esto, aquello, por todo lo que les he venido diciendo, es necesario que ustedes prioricen. Es importantísimo, es vital, es indispensable que reevaluemos nuestra manera de pensar, dice el apóstol Pablo. Para que cambie nuestra manera de vivir, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. El autor aquí nos está diciendo: es importante, es urgente, es indispensable, es vital que prestemos más atención. ¿A quién se le dice que preste más atención? ¿Al que está muy atento? No, ¿verdad? Este berriondo muchacho decía: mi mamá, no te mandé por leche y me trajiste frijoles. ¿Qué parecido tienen? Es necesario que prestemos más atención. Esa es la exhortación del autor en este caso. Que demos importancia a lo que hemos oído. Y lo que hemos oído, uno diría: ¿y qué es lo que hemos oído? Y entonces podríamos decir que por el pecado el hombre fue resucitado, fue destituido de él, alejado de la gloria del Señor. Que por el pecado el hombre no solamente quedó bajo juicio eterno, sino bajo condenación y muerto espiritualmente. También hemos oído que Dios ha hablado muchas veces y de diferentes maneras, que Dios envió a Jesucristo, y que en estos últimos tiempos habló no solamente por los profetas, sino también por medio de su Hijo Jesucristo. Como dice capítulo 1, versículo 3, que Cristo fue quien desarrolló la purificación de los pecados, es decir, quien realizó el sacrificio para la redención del pueblo del Señor. Todo eso lo hemos oído. También hemos oído, dice el autor, que prestemos más atención a los que hemos oído, que es que debajo de los pies de Jesús quedarán todos sus enemigos. Entonces, en ese orden de ideas, el autor está haciendo una exhortación, está alentando, está alertando también. No solamente alienta al pueblo, sino que lo alerta frente a que cómo vamos a descuidar una salvación tan grande, cómo vamos a escapar del castigo. Si el anuncio que dieron los ángeles tuvo su castigo, ¿cómo escaparemos nosotros? Y él se vincula, es particular porque él se vincula. Entonces el texto no es dado para inconversos, como algunos han dicho, que este texto es para aquellos que todavía no y descuidan la salvación y que no son creyentes, no, o para aquellos que pierden salvación. El texto no está hablando de pérdida de salvación, en ningún momento. El texto está hablando a cristianos, y el autor se vincula y dice: es necesario que prestemos, ¿sí? Es necesario que prestemos más atención al mensaje que hemos oído,
hemos, otra vez se vincula, que prestemos, hemos oído. Y luego es interesante como él dice, porque versículo 3, ¿cómo escaparemos? Otra vez, él se vincula. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ya la salvación está dada, la salvación del alma, pero resulta que cada uno de nosotros queremos ser salvos de que no nos corten los servicios, queremos que nos salven de que no nos quiten la casa, queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de cosas a las cuales en la vida temporal requerimos ser salvos, ¿cierto? Y es que descuidar una salvación tan grande como la que el Señor ha venido a darnos, que es la salvación de nuestras almas, una salvación por la cual hubo uno que dejó su piel y su sangre en la arena. Esa no es una salvación de aquellas donde simplemente te hicieron una advertencia y gracias a esa advertencia usted no se fue por ese abismo porque la carretera tenía un abismo ahí al final y era cerrada. No. Esta es una salvación que es mucho superior a cualquier otra salvación, sin embargo nosotros la hemos descuidado. Es una salvación superior que corresponde a los creyentes, es una salvación que así como corresponde a los creyentes ser cuidadosos, así como cuando a ti te entregan algo demasiado valioso, es tu responsabilidad cuidar de eso que es tan valioso, no dejar que se pierda, sino cuidarlo, ¿sí? Asimismo, entonces, de esa manera, como corresponde al creyente la salvación, también el cuidar de ella, y el autor entonces amonesta a la iglesia a revisar la forma en que están aplicando la fe, cómo están viviendo el mensaje de Dios en sus vidas, no sea que por estar enredados en sus preocupaciones, en las incertidumbres por la persecución que estaban viviendo, tengan que sufrir pérdidas mayores, tengan que recibir el castigo. En Jonás, que gracias a los hermanos que han predicado, Ulises, Juan Esteban, Celso, y ya la próxima semana con la ayuda del Señor será nuestro hermano José, han venido desarrollando la serie de predicaciones basada en Jonás. Cómo los marineros allí tuvieron que perder sus pertenencias, echarlo todo por la borda, y tal vez nosotros, el autor quiere que nosotros los cristianos no suframos tanta pérdida, no suframos tanto daño, porque tal vez el texto nos dice de castigo, y yo no puedo especular si el castigo del cual se habla acá, habla de castigos en el cielo o castigos en la tierra. Él me habla, ¿cómo escaparemos? Él viene hablando de un castigo que el pueblo recibió, y si analizamos los castigos del pueblo, fue ser, por ejemplo, invadidos, fue ser llevados cautivos a diferentes lugares, los despropiaron de sus tierras y los llevaron a Siria, a Babilonia, un lugar a otro, y el pueblo perdió y sufrió gran daño como castigo por parte de Dios. No que perdieran la salvación de Dios, sino que fueran castigados. Entonces yo no puedo decirle si el castigo del cual me habla el autor se refiere a un castigo que se nos va a dar en el cielo o a un castigo aquí en la tierra. Tampoco puedo decir que se pierda la salvación. El texto dice claramente, porque si el mensaje anunciado por los ángeles, versículo 2, tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, ojo, es tan grande que fue anunciada primeramente ¿por quién? Por el Señor. Y los que la oyeron nos la confirmaron. Hay un acto de humildad del autor. Él dice, yo no soy de los apóstoles, yo no estuve con Jesús. Los que la oyeron, los apóstoles que fueron testigos oculares, que vivieron con Jesús, ellos nos la confirmaron. Entonces ya hay una descripción del autor. Él no hacía parte del grupo de los apóstoles de Jesús, pero fue un hombre inspirado por Dios para hablar, alertar y alentar a la iglesia del Señor. En este orden de ideas, nosotros, la pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros? Si por despiste, por descuido, estamos no dándole el valor, la ubicación, la posición a una salvación donde el autor lo dejó todo. ¿Sabe? Cuando hablo de uno que dejó la piel y la sangre en la arena, una frase muy cliché, con todo esto de los desafíos que nos presentan los realities de televisión, con Jesús fue diferente. Sabes, Él por ti y por mí, para la libertad y la victoria que nosotros cantábamos ahorita tener, por esa vida que tenemos en nosotros, Él recibió unos latigazos en sus espaldas, y cada látigo llevaba unas astas en las puntas, y cuando el látigo llegaba sobre la espalda, al jalar, desprendía parte de la piel. Allí se quedó parte de la piel de Jesús.
Y cuando eso pasaba, también la sangre de Jesús salpicaba la tierra, la arena. Luego tuvo que ser en esas condiciones transportar la cruz tuya, la cruz que tú y yo merecíamos transportar por las calles de Jerusalén mientras lo sacaban a las afueras de la ciudad al monte Gólgota derramando su sangre. Allí no solamente le colocaron una corona de espinas que atravesó su cráneo, sino que le pasaron una lanza en su costado. Él derramó su sangre y dejó la piel en la arena, literalmente, por amor a ti y por amor a mí. ¿Cómo no vamos a decir que es una salvación superior a cualquier salvación, la salvación que Cristo ganó para nosotros? Esa es una salvación superior que nos corresponde a nosotros. Esa salvación se te ha entregado y es más que un tesoro terrenal. Es un tesoro eternal y es tu responsabilidad y la mía cuidar de ella. Dice el autor entonces, no sea que perdamos ¿qué cosa? El rumbo. No sea que nos deslicemos, dice la Reina Valera. No sea que nos deslicemos. ¿A qué se refiere con esto? Mira, deslizarse o perder el rumbo es como si cuando yo iba conduciendo por allí, yo hubiera dado al abismo, me hubiera deslizado y el carro hubiera dado vueltas, hubiera rodado y rodado. Mi esposa, mis hijitos y yo ya estábamos conociendo del Señor. ¿Creen que hubiéramos perdido la salvación? Hubiéramos sufrido, hubiéramos obtenido grandes pérdidas, ¿no? Tal vez la vida, alguno cuadrapléjico, qué sé yo, pero por la misericordia del Señor, nada de eso pasó. El autor está preocupado, está inquieto, está alertando a la iglesia, no sea que suframos daños, consecuencias por esos descuidos, no sea que pierdas el rumbo. Perder el rumbo o sufrir un desliz no es una caída total, sino salirse del camino. Recuerden, ¿quién es el camino? Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Él mismo lo ratifica en Juan 14:6. Asimismo, nosotros entonces al andar en Cristo andamos en el camino, pero un descuido tal vez no es la rebeldía. Importante esto. El autor no está diciendo que sea la rebeldía, que sea la desobediencia, que es que este muchacho se puso de una manera que es insoportable, que él no se soporta a Dios en su corazón, que él no quiere ya nada de lo de Cristo, que es que esos mandamientos del Señor son muy pesados, que es que no es eso. Se trata de un descuido, una manera muy sencilla de nosotros descuidar nuestra fe e irnos por otro lado. Entonces el autor está diciendo, acá no se trata de perder la salvación. Mire, se trata de los múltiples privilegios que usted y yo como cristianos podemos perder. Uno de ellos es que la gente en este mundo ni siquiera vea la luz de Cristo en tu vida. Y luego te tengan que decir, ¿usted es cristiano? Ay, no, mijo. Ni en ninguna parte se le nota que es cristiano. ¡Qué vergüenza! Se nos ha entregado una salvación tan grande, tan valiosa. Se nos ha llamado portadores de la gloria de Dios, se nos ha llamado sal de la tierra y luz de este mundo, y que la gente tenga que decir, pero usted no demuestra ser cristiano por ninguna parte. ¿Eso no le parece que es una pérdida ya? ¿Una pérdida de privilegios? Además, si hablamos en el cielo, pérdidas en el cielo, pues yo lo que podría decir dentro de mis especulaciones es que seguramente vas a tener una posición muy elevada allí, tal vez como aguatero, para lavarle los pies al resto de hermanos tuyos en el cielo. Y tal vez coronas, perlas, diamantes, como algunos han dicho, no sé, tal vez no, el texto nos habla de que allí recibiremos coronas, pero y pareciera ser que las coronas que recibiremos es por haber compartido la palabra del Señor a otros. Es decir, nos ocupamos tanto de nuestra salvación, de la salvación tan grande, que no solamente hacíamos que esa salvación fuera protegida en nuestras vidas, guardada en nuestras vidas, atesorada y valorada por nosotros, sino que nos ocupábamos también de la salvación de otros, de ayudar a que otros lleguen a la salvación del Señor, de edificar a otros que ya han recibido esa salvación y que necesitan redoblar sus esfuerzos, no para ser salvos, sino para cuidar de la salvación. Ahora, el autor no está diciendo que se pierda la salvación, no, o que rechacen la salvación. Además, la salvación es un acto de gracia, y la gracia de Dios es una gracia irresistible, al que le llega, al que Dios alcanza con su gracia, así como
En muertos en delitos y pecados, ninguno tiene la capacidad, la facultad de alcanzar la salvación por sus propios méritos, por sus propias fuerzas. Así ninguno a quien Dios se la envía tiene facultad de rechazarla. Simplemente en el puro amor del Señor, a quien Dios alcanza con su gracia, la salvación le llegó, punto. De ahí en adelante, tu vida comienza a cambiar, así como comenzó a cambiar la de nosotros en un momento dado, donde inhóspitamente el Señor impactó nuestras vidas. Pero a partir de ese momento empezamos a ser responsables de cuidar de ella. Y es tan hermoso porque en la perseverancia de los santos, la doctrina de la perseverancia de los santos, nos habla de un Dios ocupado, perseverando en nuestra santificación, ya que nosotros somos descuidados. Como los papás se ocupan que los niños no se pierdan por sus descuidos, porque están en un proceso de formación. Pero en la medida que vamos madurando, que es a lo que el autor de Hebreos apunta, que tenemos que dejar de ser como niños y actuar como maduros cristianos, tenemos que prestar más atención, ser más cuidadosos, porque ¿cómo escaparemos del castigo de Dios si descuidamos una salvación tan grande? Entonces no se trata de perder la salvación, se trata más bien de perder privilegios, así como el pueblo de Israel perdió la oportunidad de ser la nación que a nivel mundial manifestara la gloria de Dios. Así como Sansón perdió la oportunidad de vivir una vida armónica, perdió la moralidad en su vida, o así como como Saúl perdió su trono, o David perdió la armonía de su reino, la paz y la unidad en su familia, en el seno de su hogar, a tal punto que el profeta Natán le tiene que decir: a partir de ahora la violencia no se apartará de tu casa, porque descuidaste una salvación tan grande. No perdió su salvación, pero sí sufrió ciertos castigos, perdió muchos privilegios, ¿no? Se pueden ver como pérdida de privilegios o como castigos. Decía ahorita, una de las cosas que nos trae ciertas dificultades, exhortaciones al interior de nuestros hogares, es justamente el descuido, y suele pasar en los matrimonios, que al descuidar, al no dar la suficiente atención a pequeños detalles, hacemos ver a nuestra pareja, a la otra persona, como la hacemos sentir subvalorada, menospreciada, que no es tenida en cuenta, y con ello generamos la pérdida de la armonía o el bienestar, y construimos unos ambientes muy tensos donde, qué pereza vivir así, qué maluco, ¿no? Pero es eso, cómo perdemos privilegios por ciertos descuidos, generamos escenarios que no son nada gratos para nosotros. Y se trata, o más bien esto es por pérdida del enfoque. Estos descuidos nos llevan a perder el enfoque, a perder el rumbo, como dice el autor, y tiene que ver justamente con el descuido. Y no se trata, como les decía ahorita, de una rebeldía, de un deseo de apartarme, sino más bien de un descuido que ocasiona desliz, que se vuelve peligroso, donde podríamos, como dice un autor, Juan Fernando Velázquez, creo que es que se llama, rodar y rodar y rodar, y muchos cristianos hoy en día están en esa, ruedan y ruedan y ruedan, y como que no ven el fruto de su salvación en su vida, porque han descuidado su salvación. Entonces, si la salvación superior corresponde al creyente asumir el cuidado de ella, prestar atención a ella, darle el valor que se merece. Así también corresponde al creyente asumir castigos, pérdidas de privilegios por el hecho de descuidarla. Como la salvación es por gracia, les decía ahorita, entonces nadie puede rechazarla, nadie la perderá. Se trata más bien de pérdida de privilegios o castigos a los cuales nos hacemos acreedores por simples descuidos. Por ejemplo, cuando un auto se queda muchas veces sin frenos, es un descuido por parte del tenedor, ya que somos responsables al tener un auto, una motocicleta, estar haciéndole un mantenimiento periódico, de tal manera que de esa forma yo pueda evitar, de hecho mi hermano me está ayudando justamente para prevenir si me pincho en carretera cuando voy para el Caney todos los domingos en la tarde, ¿yo qué hago por allá con una moto pinchada? Entonces, él previniéndome de eso para que yo tenga cuidado de cómo salir y solucionar eso y poder llegar a tiempo para predicar allá en el Caney, él me está ayudando con esa dinámica. Necesitamos tener cuidado, ser cuidadosos de una cantidad de detalles, porque de lo contrario, dice el autor, en caso de descuido de la salvación, ¿cómo escaparemos
si descuidamos una salvación exclusiva. Exclusiva porque su autor, como les decía, dejó la piel y la sangre en la arena. Además de la piel y la sangre, su dignidad, la dignidad de Jesús y su honra fue totalmente humillada en esta tierra al tomar forma de hombre. Al hacerse siervo, fue despreciado por los gobernantes y los líderes religiosos de su época. Además, él expuso su vida no de cualquier manera, sino como el peor de los delincuentes. Así fue tomado Jesús y colgado en un madero como el peor de los delincuentes. Él cargó con los pecados de nosotros y siendo el santo Hijo del Dios Altísimo, como un villano, fue colgado a las afueras de una ciudad en un madero. ¿Todo para qué? Para alcanzar para usted y para mí una salvación superior a cualquier salvación. Además, como dice el autor en esos primeros versículos, esa salvación tan grande fue anunciada primeramente por el Señor, ojo, fue afirmada por los que la oyeron, respaldada por Dios mismo, con milagros, señales y enormes prodigios, diversos milagros. Además, tuvo participación la Trinidad de Dios, el Espíritu Santo repartió dones y talentos de acuerdo a su voluntad, con el ánimo de que tus dones y los talentos que Dios te dio sean usados para cuidar tu salvación y para cuidar por la salvación de otros. Hubo participación de la Trinidad de Dios en esa salvación tan grande. El Espíritu Santo vino y repartió dones, el don de la fe para que nos acercáramos a Jesús, el don del arrepentimiento para que reconociéramos nuestra condición pecaminosa. El Espíritu Santo ha venido a repartir dones, te ha hecho maestro de niños tal vez, te ha hecho maestro de la palabra, te ha dado elocuencia para predicar la palabra, te dio el don para adorar, para cantar, para animar a otros. ¿Qué estás haciendo con esos dones y esos talentos? Tú eres responsable delante de Dios de cuidar una salvación inmensamente grande que el Señor ganó para ti. Con esto paso a nuestro segundo punto. Desarrollamos el primer punto, es una salvación superior, corresponde a los cristianos, en la cual desarrollamos 3 punticos. Así como ya corresponde a los cristianos cuidar de ella y corresponde a los cristianos asumir castigos o pérdida de privilegios cuando la descuidamos. Segundo punto, segundo encabezado. Una salvación superior conduce a la gloria. Versículos 5 al 13 es donde se nos muestra esto y me llama mucho la atención cómo es que algunos padres, esta semana hablaba con el hermano Wilson, que vino a traer algo acá y entonces aproveché y compartí con él el esfuerzo que hacemos algunos padres, o hicimos algunos padres, no en todos los casos, hay veces es mucho más y siempre va a ser más el esfuerzo de los hijos también, con el ánimo de preparar a un hijo para hacerlo profesional. Son 1 año de guardería, jardín, preescolar, 2 años más o menos, 5 años de primaria van 7, 6 años de bachillerato van 13 y luego 5 años para una carrera profesional. ¿Cuánto van? 18 años. Y si de pronto hice una técnica o una tecnología cruzada, estamos hablando de 20 a 21 años para prepararlo para un profesional, para que consigas un buen puesto y tengas un buen salario. ¿No ese es el esfuerzo de nosotros como padres muchas veces? ¿Y cómo es que consigue el empleo el muchacho y por un descuido lo pierde? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Ese esfuerzo es precioso, es invaluable, tiene un alto costo para los papás, pero también para ustedes muchachos, estudiantes, profesionales y empresarios que por la gracia del Señor han salido adelante. Es un alto costo para que por un descuido no vayan a perderlo más, por lo menos, por favor. Pero si los padres se esforzaron y los estudiantes se esforzaron, yo quiero decirte, hubo uno que no solamente se esforzó, sino que se sacrificó y dio la vida en la cruz para llevarnos a nosotros, no a un puesto elevado, no a ser profesionales, sino para llevarnos a su gloria eterna. Esto es precioso, hermanos. Esto a mí me llenó, me hizo poner arrozudo como tantas veces la palabra lo hace. Y quiero con esto entonces decirles, el versículo 5 por ejemplo, está diciendo, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero, y nosotros preguntamos y dice, ¿del cual estamos hablando? ¿En dónde nos habló del mundo venidero el autor? Y si no puso el mundo venidero bajo los ángeles, ¿debajo de quién lo puso entonces? Entonces lo primero es que todo el capítulo 1, del cual el autor está hablando, tiene que ver, está relacionado con el mundo venidero, ¿sí? En el futuro.
Cuando Cristo vuelva, todos sus enemigos serán puestos bajo sus pies, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con el mundo venidero. Dice, no puso bajo los ángeles, entonces, ¿debajo de quién puso? ¿A quién puso a dominar, a gobernar el mundo? ¿Sabes? Y ahí está, quiero pedirle a nuestra ingeniera de proyecciones, Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, y el Salmo 8 dicen claramente debajo de quién. Ahí está, lo tenemos ahí. Vamos a mirar qué nos dice el Génesis capítulo 1, 27 y 28, son las respuestas. Si no puso debajo de los ángeles, ¿debajo de quién lo puso? Déjame decirte que fuimos nosotros, la humanidad. Dios nos hizo para gobernar al mundo. ¿Está ahí? Dice, y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, ¿y qué cosa? Sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios nos creó, en el diseño original de Dios, Dios no te creó para que fueras un simple empleado o un simple profesional y ya. Dios nos creó para gobernar. Pero saben, el pecado nos inhabilitó, nos imposibilitó, nos dejó muertos espiritualmente, incapaces totalmente de hacer esto. ¿Quién entonces está gobernando? Los ángeles, capítulo 1, versículo 14, son todos ellos servidores de Dios para que hagan la labor que nosotros no pudimos hacer. Entonces los ángeles son los que están gobernando y el autor está diciendo entonces, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles del mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar, que es el hombre para que en él pienses. Y es interesante porque si Dios puso que fuera la humanidad quien gobernara el mundo, ahorita los ángeles son los que están gobernando, pero en el mundo venidero no van a ser los ángeles. Vamos a ver a Cristo coronado de gloria y de honra. Dice que alguien dijo, hiciste al hombre, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Lo hiciste un poco menor que los hombres. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. ¿A qué se refiere esto? Es que los ángeles son seres espirituales. Ellos han sido dotados de unos poderes especiales por parte de Dios. Ellos no tienen que quitar este vidrio para pasar y hacer presencia acá. No tienen que tumbar un muro para hacer esto. Ellos tienen unos poderes especiales porque son seres espirituales, aunque se han dado a conocer en figura de hombres. No son hombres, son seres espirituales, dice la palabra del Señor. Mientras que tú y yo somos seres físicos. Tú y yo, para poder bajar allá, no podemos atravesar ese vidrio sin que nada nos pase, como un ángel podría hacerlo. Nosotros no, ¿cierto? Entonces, tenemos unas limitaciones que los ángeles no tienen, o más bien los ángeles cuentan con unos poderes especiales por parte de la gracia del Señor, con los cuales nosotros no contamos ahora. Y resulta, ¿a qué viene esto? ¿Acaso no es Cristo? Pero entonces es interesante cómo el autor viene desarrollando el tema. Le hiciste poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos son seres espirituales y como fue a nosotros a quien se nos dio que gobernaran, el pecado nos inhabilitó, entonces Dios entrega esa labor a los ángeles desarrollan, gobiernan el mundo de acuerdo a la voluntad de Dios, pero en el mundo venidero no será así. Pues, ¿sabes? Jesús se encarnó. En la encarnación, Jesús se hizo 100% hombre. Y al hacerse 100% hombre, en la humanidad pasó a ser inferior a los ángeles. En la humanidad, no en la divinidad, pero en la parte humana, Él pasó a ser inferior a los hombres. Los ángeles no tienen que soportar las aflicciones que tú y yo soportamos. Jesús las soportó. Los ángeles no tienen que sufrir la muerte física, como usted y yo la tendremos que sufrir. Jesús la sufrió. Los ángeles no tienen que soportar el desprecio de los gobernantes y religiosos de nuestras épocas. Jesús la soportó. Lo hiciste poco menor que los ángeles. Entonces es interesante cómo Jesús 100% hombre, y con esto quiero dirigirme a los niños. ¿Saben, niños? Jesús entiende lo que tú vives. Adolescentes, Jesús entiende lo que tú vives, porque Él se humanizó, Él se encarnó para sentir lo que los niños sienten, para sentir las tristezas, las angustias, las preocupaciones de niños, adolescentes, jóvenes, para sentir también la lucha de poder que sentimos las mamás, sienten las esposas con los esposos cuando vienen esas luchas de poderes.
La lucha de poder que siente un gobernante, un profesional, un político. ¿Sabes? Jesús se humanizó y Él entiende todo de nosotros porque se hizo hombre. Él fue 100% hombre y en su humanidad entonces pasó a ser inferior a los ángeles solamente en el sentido humano. Él fue poco menor, experimentando los duros sufrimientos y tribulaciones, y de esa manera fue como se manifestó la gracia de Dios, que los ángeles no vinieron a morir por nosotros, pero Cristo no solamente soportó la muerte, una muerte sacrificial, sino que su muerte, su sacrificio, se extiende a beneficio de los que habrían de ser salvos. La gracia del Señor se manifiesta en que en la encarnación de Jesús, en el sacrificio de Jesús y en la resurrección de Jesús, la salvación nos fue a nosotros entregada. Y de esa manera somos nosotros beneficiados, ¿no? Entonces, ningún ángel, hermanos, se rebajó ni se humilló durante 33 años en esta tierra. Muchos ángeles han venido a la tierra. Muchos ángeles han venido en figura humana, pero solamente Jesús estuvo por 33 años. Ningún ángel se encarnó y nació a través de las entrañas de una virgen. Jesús lo hizo, Jesús se humanó. Jesús por 33 años estuvo en las putrefacciones, en las contaminaciones de esta tierra. Por eso es que en su humanidad únicamente, en su vida terrenal, Él tenía que ser perfeccionado, como lo dice el versículo 10. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento de la muerte al autor de la salvación de ellos. Ese perfeccionar tiene que ver no porque Jesús sea imperfecto. Jesús en su divinidad es el mismo, como dice el autor de Hebreos, antes, hoy y por los siglos de los siglos. Él es inmutable. El capítulo 1, versículo 13, veíamos la semana pasada cómo Dios habla de Jesús y se refiere a Él como Dios, ¿cierto? Dice el versículo 8, tu trono, oh Dios, Dios el Padre está hablando de Jesús, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. El cetro de tu reino es un cetro de justicia, has amado la justicia y odiado la maldad, por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Y luego sigue diciendo los versículos en adelante, 10 al 13, del capítulo 1, de la eternidad, de la inmutabilidad de Jesús. Él es siempre el mismo y sus años no pasan. Jesús es el mismo, Él es perfecto, y si es perfecto no tiene nada que cambiar, no tiene nada que ser perfeccionado. Solamente en la humanidad Él necesitaba ser perfeccionado. ¿Cómo así sufrir todo lo que sufrió un humano? Hasta la muerte física. Entonces era necesario que Dios el Padre lo perfeccionara en su humanidad, haciéndole padecer también la muerte, para que en nada Él fuera superior a nosotros, humanamente hablando, sino que Él puede entendernos a cabalidad. Él sabe lo que tú y yo sufrimos. Él sufrió hambre, sufrió desprecio, sufrió rechazo, sufrió persecución. Si los hebreos, si la audiencia de hebreos fueron perseguidos, Jesús fue perseguido desde que nació. ¿Recuerdan? Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años porque sabía que entre ellos estaba Jesús, el Rey de Reyes, que venía a ganarle la victoria al diablo para darnos a nosotros una salvación superior a cualquier salvación. Por otro lado, entonces, esto tiene mucho que ver con por qué Jesús vino. Entonces dice, debía ser perfeccionado no en su divinidad, sino en su humanidad, solo que siendo Dios se encarnó y en su humanidad lo soportó todo en amor para restaurarnos mediante su sacrificio, y por su muerte, como dice el versículo 10, tenía un propósito claro. Aparte de entregarnos una salvación en la eternidad, que si cuidamos de esa salvación en la temporalidad, vamos a ser salvos en muchas cosas temporales también, y se añaden beneficios a la salvación eterna, pero adicionalmente para llevarnos a la gloria. El versículo que nos dice el sufrimiento, el motivo por el cual Él soportó todo, fue llevarnos a usted y a mí a la gloria, como lo dice el versículo 10. Y yo quiero con esto pensar en la oración de Jesús en Juan capítulo 17, versículo 24, creo que lo tenemos para proyectarlo, me interesa que lo veamos. Mire cómo Jesús, orando al Padre, dice, y eso tiene que ver con el versículo 10 de nuestro texto, de Hebreos capítulo 2, 10, a fin de llevar a muchos a la gloria, dice Juan 17, 24, Padre, dice Jesús al Padre en su oración, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy.
El apóstol Pablo en Efesios nos dice que Dios nos ha dado el privilegio de sentarnos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Aquí Jesús dice, quiero que los que me has dado, ¿recuerdan que todo lo creó Jesús para la gloria del Padre? Él es el autor de la creación, pero lo creó para entregárselo al Padre, y el Padre luego se lo da en herencia a su Hijo, y nosotros somos parte de esa herencia para su Hijo. Nosotros hemos sido dados a Cristo por parte del Padre, y Jesús dice, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. Hermanos, una salvación superior que corresponde a creyentes en Cristo nos conduce hacia la gloria del Señor día tras día, y nosotros debemos caminar en ese direccionamiento hacia el camino de la gloria del Señor. Nosotros, esa debe ser nuestra visión. Esa es la visión de Jesús. Si habláramos cuál es la visión de esta iglesia, ya algunos saben cuál es la visión de esa iglesia, cuál es la visión de algún proyecto que estás encaminando, cuál es la visión, los objetivos que tienes para este año. En enero hablábamos de eso, cuán bueno es proyectarnos, construir proyectos para desarrollar cada año. Hay visiones. La visión del Señor Jesús es que nosotros estemos con Él donde Él está, y que podamos ver, disfrutar de la gloria maravillosa del Señor. Niños, adolescentes, yo no sé si esto les llama la atención. Hay cosas donde uno quisiera estar. Yo quisiera estar en Orlando, yo quisiera estar en Disney, yo quisiera ir ¿a dónde? Ayúdenme por favor. ¿A dónde? ¿Japón? A Cancún, por ejemplo, sí. Tantos lugares que nosotros nos imaginamos, uy, qué bueno estar allá, qué poder, dirían los muchachitos, ¿cierto? Y sabes, la visión de Jesús es que nosotros estemos con Él, viendo, disfrutando, sorprendiéndonos, impactándonos con su gloria. ¿No les parece maravilloso? Él quiere que nosotros estemos donde Él esté. Esa es la visión de Jesús. Por eso, si nosotros descuidamos una salvación tan grande, podemos perder el rumbo. Esa es la preocupación del autor, que perdamos el rumbo, y al perder el rumbo vamos a perder muchos privilegios y a recibir castigos. No porque perdamos la salvación, sino que perdemos solamente ese gozo, esa esperanza de saber que vamos a estar con Él, y que por el descuido como que viviéramos sin esperanza en este mundo. Eso duele, es triste y grandemente preocupante. Esa fue la razón en su encarnación de Jesús. Bueno, ahí tenemos entonces el versículo 10 con Juan 17, 24, en Mateo 19, 28 también dice Jesús que en el mundo venidero, en la renovación de todas las cosas, reinaremos y juzgaremos a las naciones al lado de Jesús. Mateo 19, 28, 25, 31 al 34, y Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice Jesús que al que salga vencedor le daré que esté conmigo en mi reino, es decir, que estemos con Él en ese tiempo, ¿no? Esa fue la razón en su encarnación, sufrimiento y martirio. Entonces Jesús, identificarse con nosotros en nuestra débil humanidad, como los padres se esfuerzan para que seamos los mejores, Cristo no solo se esforzó, Él dio su vida con el fin de santificarnos, llevarnos a la gloria, y como si fuera poco, con agrado, como dice el versículo 2, llamarnos hermanos. Versículo 12, perdón. Nos congregará Él mismo, nos predicará Él mismo, y en medio de su iglesia adorará al Padre. Adoraremos con Jesús. ¿Ustedes se imaginan? Ayer le preguntaba yo a Juan Esteban, ¿con quién quisieras adorar? Yo le pregunto a los de la alabanza, ¿quisieran estar con Bo Kauflin? ¿Con Alex Campos? ¿Con Marcos Witt? ¿Con Sara Jerez? ¿Con Jonathan Jerez? ¿Con quién quisieran adorar? Estaremos adorando con Cristo. Cristo presentando yo no sé si Él estará como director de la adoración, yo creo que va a ser, pero Él dice, versículos, es importante como dice acá el versículo 12, ¿no? Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, Jesús está diciendo, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. No es en un parque por a solas, no es como una isla en llanero solitario, no, en medio de la congregación. Y eso tiene mucha relevancia de cómo estamos cuidando nuestra salvación hoy en día, y enseguida vamos a mirar un poquito sobre eso. Pero antes de eso quiero que desarrollemos un poquito qué es llevarnos a la gloria, qué es estar con Él. ¿Saben? Recuerda que en el principio Dios nos hizo para que gobernara el mundo, pero el pecado nos inhabilitó. El propósito de Jesús encarnarse, de hacerse poco menor que los ángeles, de humillar su vida, de hacerse siervo y como uno de nosotros ser
colgado en un madero como un vil villano por el pecado de nosotros. Fue devolvernos la posición para la cual Dios nos hizo, para que en el mundo venidero no sean los ángeles gobernando, sino nosotros gobernando con Él. Ese es entonces el propósito también de esa salvación superior, de que usted y yo volvamos a la posición en el mundo venidero para la cual Dios nos hizo en su diseño original, que volvamos entonces a tomar lo que Dios nos entregó y lo que el pecado nos inhabilitó. En ese orden de ideas entonces, Él se goza de llamarnos hermanos. Yo no sé si a ti te da vergüenza llamar a alguna persona, algún hermano en Cristo en la calle, hermano. Yo sé que ha sido un léxico muy evangélico y que hemos tratado con el ánimo de no asustar a la gente de afuera, porque, ay no, qué pereza evangélicos los hermanos, vea, ya me toca repartir la herencia con estos otros, porque esta ya es que se construyó un poco de hermano. A Vivianita la risa porque sabe de quién habla, ¿cierto? Jocoso aquel hermano que decía, pero vea pues, ya la herencia de nosotros nos va a tocar repartirla, porque ya mi hermano se hizo cristiano y ahorita viene un montón de gente que lo llaman hermano y él llama hermano. O sea que ya la herencia se nos redujo, decían los hermanos de este muchacho. Y es particular, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, que por favor eso nunca esté en ti, avergonzarte de llamar a otro hermano. Tengamos presente que aunque tenemos un nombre por el cual nos podemos identificar, el que está a tu lado es tu hermano, y así como tú eres responsable de cuidar por tu salvación, de velar por tu salvación, eres responsable de velar por el crecimiento del otro para que él también cuide su salvación. Entonces, con esto Jesús no solamente nos llama hermanos, sino que nos congregará, nos predicará y adorará al Padre en medio de la congregación. Qué importancia tiene la iglesia, ¿no? El congregarnos día tras día. Y con esto quiero pasar a mi tercer punto para ir terminando. Una salvación superior no solamente corresponde a los cristianos, no solamente nos lleva a la gloria, sino que la salvación superior socorre a los que son tentados. Versículos 14 al 18. Dice versículos 14 al 18. Por tanto, ya que son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham, es decir, vino en auxilio de hombres de carne y de hueso, de hombres que no tenían esa capacidad especial que tienen los ángeles, sino hombres llenos de debilidad como nosotros, que aunque era el pueblo de Abraham, era el pueblo de las promesas, tal vez nosotros no éramos parte de esos seguidores de Abraham allí como tal, pero hoy somos pueblos de la promesa porque hemos creído en las promesas del Señor. Así que el autor quiere que nosotros entendamos que Cristo se hizo humano para experimentar también en su cuerpo el dolor y angustia que nosotros hemos sentido. Yo me imagino cómo Cristo en su cuna, en su pesebre, sentía, dicen la psicología, ¿no? Y se ha descubierto que es una ciencia, que la naturaleza, esa comunicación de sentimientos, conexión de sentimientos maternos con la criatura, de acuerdo a lo que la mamá está sufriendo, el niño sufre estrés y se tensiona, la criaturita. Esa tensión de María, para eso me casé con José. Señor, para eso te dije que he aquí a tu esclava, hágase conforme a tu voluntad, para traerme a sufrir, y mi hijo en un pesebre, no podía haber estado allá en una cuna bien bonita. Imagínense los sufrimientos ustedes mujeres que son más especialistas en querer lo mejor para los hijos. ¿Cómo serían los sufrimientos de ellos, niños? Así ustedes sufren. Aquí hay niños y yo quiero que me presten atención los niños también. Ustedes sufren cuando sus papás sufren. Y Cristo entiende perfectamente los sufrimientos que los niños padecen. Cristo entiende las tensiones, el estrés que los niños tienen que experimentar en sus vidas cuando papá y mamá no están bien, cuando están siendo perseguidos por una u otra circunstancia. Ustedes, padres, se tensionan, yo me he tensionado, y nuestros niños, aunque no se los contemos, ellos logran identificar que las cosas no están bien. Jesús vivió también esa situación.
Él puede comprenderte, niño. Jesús fue adolescente, Él también cruzó por la etapa de los 10, 12, 13, 14, 16, 17 años, donde ni nosotros mismos nos comprendemos. Él vivió eso, Él se encarnó para entendernos a nosotros, para hacerse como uno de nosotros. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor, para que cada vez que usted y yo seamos tentados, entendamos que Él también lo fue, que Él sufrió indignación, que Él sufrió hambre, que Él sufrió escasez, que Él sufrió persecución, que Él sufrió rechazo. ¿Cuántos niños han sido rechazados? Yo entiendo a aquellos niños que a veces los mismos padres, por un descuido, ojo, por un descuido rechazan a los niños, cambiándolos por una visita. Váyase para allá a ver, déjeme atender la visita. Por favor, tu niño tiene que ser más importante que esa visita, porque es tu hijo. No por un descuido te sometas a castigos, a pérdida de privilegios. Dale el amor que el niño necesita. Cristo fue rechazado también, fue perseguido. Él sufrió todo lo que una madre puede sufrir, lo que un padre puede sufrir, lo que un empresario puede sufrir, las tensiones académicas que sufren los estudiantes en la universidad. Cristo entiende todo eso porque Él se hizo humano para entendernos a nosotros. El autor es claro cuando dice, versículos 14, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana, sabiendo que en esa humanidad, en ese pecado, nosotros quedamos esclavos y en la debilidad humana no podíamos hacer más nada. Entonces Él vino en su naturaleza humana, se hizo como nosotros para anular los poderes que nos esclavizaban, el poder del pecado que nos condenaba. Cristo vino para anular al diablo que nos tenía esclavizados, para cancelarlo, para aniquilarlo. Cristo se hizo humano para que como humano, como menor a los ángeles, el poderlo aplastar y cumplir así el desarrollo del plan de redención que se había oído desde el inicio. Génesis 3:15, entonces pondré enemistad entre tú y la mujer, le dice a la serpiente, entre la simiente de la mujer y entre tu simiente. La simiente de la mujer te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar. El diablo no puede hacer más nada a Jesús, y el diablo, aunque hoy en día tengamos que luchar todavía con pecados, con aflicciones, déjame decirte, ya no somos esclavos del pecado, y solamente por la obra del Espíritu y por la resurrección de Jesús, hoy nosotros cobramos vida y somos herederos de una salvación superior, a la cual somos responsables de cuidar, a la cual somos responsables de asumir también pérdida de privilegios y castigos cada vez que la descuidemos, que somos responsables de ayudar a que otros cuiden de ella también, que somos responsables de ayudar a que otros vengan y conozcan esa salvación tan grande. Esa salvación superior que nos lleva a la gloria, pero también es una salvación superior que nos socorre cada vez que somos tentados. Cada vez que tú estás luchando, ten en cuenta que Jesús sufrió esas mismas luchas. Jesús sufrió esos padecimientos. Jesús no solamente sufrió lo que tú has sufrido, Él sufrió lo que nunca jamás tú y yo, lo que nunca jamás usted y yo experimentaremos. Él sí lo experimentó. Aunque luchamos con pecados y debilidades, la buena noticia es que ya hemos sido liberados, como dice el versículo 14. Versículo 14, como dice, porque ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza para anular, primeramente, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, y segundo, para librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Y como les decía, aunque todavía luchamos con pecado, la buena noticia es que ya no somos esclavos del pecado y el pecado ya no nos condena. Además, el versículo 16 dice, no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham, es decir, el pueblo constituido por hombres de carne y de hueso, como usted y como yo, que podemos abrazar las promesas del Señor, pero que antes estábamos condenados a morir en la eternidad. Además, Jesús vino, se encarnó también porque necesitábamos uno que siendo de carne y hueso como nosotros, pero que fuera santo, sin ningún defecto. Necesitábamos entonces también presentar un cordero, un animal
puro y sin defecto, sobre el cual recayera los pecados del pueblo. No había otro, entonces Él vino para tomar forma y ser nuestro chivo expiatorio. Él fue el cordero sobre el cual recayeron los pecados de la humanidad. Entonces vino para ser nuestro cordero pascual, el cordero inmolado, el cordero santo de Dios. Pero también vino porque, si bien es cierto, el sacrificio del cordero pascual lo tenía que presentar un sumo sacerdote, se requería así como se requería de un cordero puro y sin defecto, se necesitaba de un sumo sacerdote que fuera fiel y misericordioso. Pero ¿qué pasó? Todos los sacerdotes cambiaron su pasión por las almas por amor al dinero, al poder y a la fama. Y entonces ya no había uno que cumpliera las características humanamente hablando. Tenía que venir no solamente a ser nuestro chivo expiatorio, sino también a ser nuestro sumo sacerdote, el único que podía ofrecer el sacrificio perfecto. Y el sacrificio perfecto era el mismo, ofreciéndose en el santuario llamado Monte Calvario, y el lugar del propiciatorio fue la cruz donde derramó toda su sangre por amor a nosotros. Esa es una salvación superior a cualquier otra. Por otro lado, porque la presentación del sacrificio, entonces les compartí, se requería que la llevara a cabo un sumo sacerdote que fuera fiel y misericordioso. Jesús, de esa manera, mis amados hermanos, soportó toda aflicción, angustias y las tentaciones que todo ser humano pueda sentir. La diferencia es que Él se mantuvo firme, Él no cayó en las tentaciones, Él no pecó, pero por haber sufrido Él, la tentación puede socorrer a los que son tentados. Con esto termino y conclusión. El autor entonces nos está exhortando a que por más aflicciones y sufrimientos, tentaciones que enfrentemos, prestemos más atención y no descuidemos la salvación, porque Jesús fue también modelo de esto. Y dice Hebreos capítulo 5 versículo 7, yo creo que esa no la tenemos en pantalla, si quieres ir conmigo. ¿Sí la tenemos? Ah, perfecto. Hebreos 5, 7, mira cómo dice: en los días de su humanidad Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Yo pregunto, si siendo Él el Hijo de Dios, lo hizo, ¿por qué a nosotros nos cuesta orar? ¿Por qué nos cuesta ayunar? ¿Por qué nos cuesta vigilar? ¿Acaso no fue esa la orden de Él antes de partir la noche aquella en Getsemaní? Velad, orad, ayunad, estén alertas para que no entréis en tentación. Jesús lo hizo. ¿Quiénes somos nosotros que no lo hacemos? ¿Será por rebeldía? Tal vez no. ¿Por desobediencia? Tal vez no. ¿Será por descuidados más bien? Posiblemente. ¿Por qué hemos abandonado entonces la oración colectiva? ¿Por qué no le damos la prioridad alta que merece la adoración corporativa? ¿Por descuido? Posiblemente. La pregunta que hace el autor es: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos de las tribulaciones? ¿Cómo escaparemos de la pérdida de privilegios? ¿Cómo escaparemos de ciertos castigos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Aplicaciones? Quisiera que miren otra vez los versículos 12 al 13 de nuestro texto, capítulo 2, y nos unamos a la visión de Jesús. Mira la visión de Jesús ahí. Si habláramos de una visión para la iglesia, de la visión de Jesús para su iglesia, ahí en los versículos 12 dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos. Esa es la visión. ¿Cómo nos vamos a ver? A Jesús proclamándonos el nombre del Padre. En medio de la congregación Jesús estará adorando, y otra vez dice: yo confiaré en Él, lleno de fe y de confianza en el Padre, sometido al Padre, y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. ¿Se dan cuenta esa visión? Si nos unimos a esa visión como aplicación, unámonos a la visión del Señor. Y para ser más prácticos entonces, unámonos en primer lugar proclamando el nombre de Dios entre nosotros, pero también afuera. El texto dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos. Cada vez que venimos, aquí el Señor está levantando ministerios nuevos.
Estamos en una replantación de la iglesia y se está levantando el ministerio infantil con el Club Redil Junior, se está levantando el ministerio de jóvenes los días viernes a las 7 de la noche, las damas que se ve tan preciosos, esas hermanas salen de allá gozosas, animadas, desafiadas y consoladas, ¿verdad, hermanas? ¿O estoy mintiendo? Una belleza, ¿no? Ok, los caballeros también están aprovechando de ese tiempito para reunirnos y compartir un poco y ser estimulados a las buenas obras. Los tiempos de oración, los lunes a las 8 de la noche por WhatsApp, por el grupo de chat de oración de la iglesia. Los días sábados el tiempo de ayuno y oración. Sin embargo, a veces uno nota que hay cierta ausencia, ¿no? De hecho, es lamentable como en los lunes a veces no llega nadie. Juan Esteban estuvo reemplazando a Edwin la semana pasada, ¿cierto? ¿Cuántas personas se conectaron a la oración? Nadie entró. En el tiempo de ayuno hay tanta ausencia, pero tanta ausencia. Y sabes, todos esos son espacios que Dios ha orquestado para que nosotros cuidemos de esa salvación tan grande. Seguro yéndose de shopping al centro comercial, yéndose a la zona de comidas del mejor centro comercial, va a ser agradable para nuestra humanidad, pero nada de eso hace parte del cuidado de nuestra salvación. No estoy diciendo que eso no se deba de hacer, aclaro. Necesitamos ir de compras, necesitamos ir al centro comercial, nos gusta conocer, nos divertimos, necesitamos ir al cine. Sí, pero no por eso debemos de descuidar nuestra salvación. Entonces, proclamando el nombre entre nuestros hermanos, a través de esos ministerios se proclama el nombre entre nuestros hermanos, congregándonos en segundo lugar, dando el lugar que debemos a la adoración corporativa y rodeándonos de hermanos para estimularnos a las buenas obras, como dice, aquí me tiene, con los hijos que Dios me ha dado. ¿Cómo podríamos decir nosotros, Señor, aquí me tienes con los hermanos que tú me has dado, con la iglesia local que me has regalado, aquí me tienes, Señor? Yo te pregunto, ¿dónde estás ahora? ¿Podrías decirle al Señor, ¿dónde te tiene? Eso es una responsabilidad de nosotros como creyentes. Y por último, para terminar, si alguna persona me llegase a escuchar que no tiene una relación personal con Cristo, que no es cristiano, recuerda que bajo el peso de la ira de Dios quedarán todos sus enemigos. Y todo aquel que no se constituya hijo de Dios, que no sigue a Jesús, que no le sirve a Jesús y que no está donde Jesús está, simplemente se constituye en un enemigo de Dios. Por tal razón, ven a Cristo rendido, con humildad y con arrepentimiento, y dile a Él que te perdone tus pecados. Dile a Él que te haga un hijo de Dios, que transforme tu vida y tu corazón y te haga un seguidor y un servidor para la gloria de Él. Y juntos levantémonos y adoremos al Señor. Padre, yo quiero darte gracias por esta palabra, un poco compleja, con demasiado contenido, sí, más por mi limitada humanidad para exponerla, Señor. Sin embargo, te agradezco por eso, porque de lo vil y de lo menospreciado has escogido para que alumbremos en medio de las tinieblas de esta tierra, Señor. Y hoy he predicado, Señor, y esta palabra me llega a mí personalmente, haciéndome dar cuenta que he sido un descuidado, que no solamente los niños se descuidan, que nosotros como adultos nos descuidamos tantas veces, y lo más tremendo es que descuidamos una salvación tan grande. Por eso yo quiero pedirte, perdónanos, perdóname a mí, perdona a mis hermanos, perdona a tu iglesia, Señor. Te doy gracias también, Señor, por llamarme la atención y ponerme en alerta, por encenderme la luz, Señor, para que tenga mayor cuidado de aquí en adelante. Señor, te doy gracias porque sé que tu salvación, Señor, nos conduce hacia tu gloria, nos recuerda que dónde nos vas a llevar, dónde vamos a estar, con quién vamos a estar. Te doy gracias, Señor, porque en medio de nuestras tentaciones, tantas veces, Señor, que somos tentados, a veces pensamos que tú no nos entiendes, pero tu palabra nos recuerda que tú te hiciste hombre también para soportar toda tentación y en eso comprendernos. Así que, Señor, a ti traigo mis tentaciones, tú las conoces todas. Yo quiero pedirte, Jesús, perdóname todas las veces que he caído, y por favor, de aquí en adelante, mi Señor, ilumíname más y más para no caer en ellas, Señor. Y si vuelvo a caer, por favor, levántame
Levántame con tu diestra de justicia, Señor. Y sabes, Jesús, queremos adorarte, queremos bendecir tu nombre y exaltarte, porque en aquella cruz, Señor, en la humanidad fuiste perfeccionado, sufriendo la muerte. Como cualquiera de nosotros experimentamos la muerte, pero en tu caso fue una muerte como ninguna, Señor. ¿Qué muerte? Donde dejaste la piel y la sangre, dejaste tu dignidad y tu honra por amor a nosotros. En aquella cruz, Señor, recordamos que nuestros ojos han sido abiertos, que nuestra existencia ha recobrado el propósito para lo cual fuimos creados. En aquella cruz recordamos que tú eres el camino para llegar a tu gloria, Jesús. Gracias. Enséñanos a poner nuestros ojos, Señor, en ti cada día y entender, Señor, que tú eres aquel Cordero que vino para cargar con nuestros pecados, pero a la vez eres aquel sumo sacerdote quien pudo ofrecer ese sacrificio, aquel sumo sacerdote que pudo entrar al santuario del Padre a interceder por cada uno de nosotros y presentarnos puros y sin mancha por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a cuidar de esta salvación tan grande que tú has depositado en cada uno de nosotros. Te lo rogamos y te bendecimos, Señor, en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a él. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en el libre en verdad.
la sangre que derramó en la cruz, el pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad, en aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, al